lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:34 de la mañana, recta final de nuestro espacio de noticias. Y decíamos, Quito está de fiesta, 488 años de fundación, este 6 de diciembre. Hace 488 años, un 6 de diciembre de 1534, eso dice la historia, Quito nació como ciudad. ¿Cómo llega Quito a esta fecha? Quito es una ciudad encantadora. Para quienes no somos quiteños y hemos tenido la suerte de ser acogidos por esa ciudad. Yo soy ambateño, he vivido en Guayaquil, en Puerto Viejo, ahora en Quito. Quito es una ciudad muy acogedora, es una ciudad, es la capital de los ecuatorianos, es el centro de la discusión política de la República. Pero es una ciudad que en los últimos años, sobre todo, ha enfrentado una serie de problemas, la movilidad, problemas administrativos, el tema de los barrios, la autoestima. En fin, hay una serie de elementos con los cuales Quito llega a estos 488 años de fundación. He invitado hoy a un conocedor de Quito, un estudioso de Quito. Carlos Coronel está enlazado con nosotros. Él es consultor político, pero también es analista de la ciudad. Querido doctor Coronel, bienvenido. Muy buenos días a este espacio. ¿Cómo le va? Hola Fabricio, un cordial saludo. Viva Quito y qué bueno poder compartir esta conversación contigo. Gracias Carlos por aceptar esta invitación y viva Quito, ¿no? Yo me sumo justamente a aquello, pero más allá del 40, del canelazo, de la empanada de viento, de la chiva, del chulla quiteño, del Quito es un Edén de maravillas, etcétera. ¿Qué implica llegar a estos 488 años de fundación? Carlos Coronel. Bueno, mira, yo creo que justamente esto que refieres, ¿no? Que está dentro de la lógica de las tradiciones festivas de una ciudad, son también síntoma de cómo está la ciudad. Las tradiciones festivas de la ciudad son así desde que yo me acuerdo, ¿no? Y seguramente desde que tú vives en Quito recuerdas, son siempre muy similares y por eso son tradiciones. Pero creo yo que este aniversario está cargado, como los últimos aniversarios están cargados de algunas conversaciones pendientes para la ciudad y por lo tanto para cada uno de los quiteños, ¿no? De las personas que vivimos allí y de quienes están como población flotante y de quienes día a día van llegando a poblar todas las parroquias de Quito, ¿no? Creo que en ese sentido tal vez hay unas 3 o 4 conversaciones pendientes que por efectos de lo inmediato, de las urgencias que van surgiendo en una ciudad de aproximadamente 3 millones de habitantes, se van quedando allí pendientes y sin resolverse. Creo que hay una discusión territorial pendiente, una discusión económica pendiente y por supuesto también una discusión ambiental y de identidad, algo que tú referías al empezar esta conversación, ¿no? En cuanto a la autoestima de la ciudad, del espíritu de la ciudad, ¿no? ¿Qué mismo es Quito? ¿Qué implica tener esta diversidad, además cada vez más cosmopolita? Y si eso está marcando o no está marcando abismos, si quieres, ¿no? Entre las distintas zonas de la ciudad. Un ejemplo, de las 10 parroquias rurales más grandes del país, 7 están en Quito, ¿no? Concretamente, otra ciudad, estamos hablando de muchísima gente con un comportamiento territorial, una dinámica económica muy específica, que también implica un comportamiento específico de gobernanza para la ciudad, ¿no? Entonces hay allí mucha tela que cortar, digamos, muchos elementos para una conversación que tiene, creo yo, que actualizarse en la ciudad justamente para que esa autoestima de la ciudad, esa identidad de ser quiteño o de ser quiteña, habiendo nacido o sin haber nacido allí, pues tenga orgullo, tenga brillo y sobre todo le permita a la ciudadanía, a la gente y a la ciudad ver hacia el futuro, proyectarse hacia el futuro. Qué buena reflexión esa de la autoestima y me parece interesante comenzar esta charla justamente por aquí. Yo voy un poquito a referir lo siguiente con base en la experiencia. Yo fui a vivir a Guayaquil en 1992, luego de que me gradué del colegio, allá por julio del año 92. Fui a vivir a Guayaquil. Guayaquil era una ciudad caótica, era una ciudad que soportó 8 años de administraciones municipales nefastas, y gana Febres Cordero las elecciones y se posesiona el 10 de agosto del año 92 como alcalde de Guayaquil. Más allá del tema político, y esto yo lo he destacado de manera recurrente, una de las primeras cosas que hizo esa administración municipal, que por supuesto que cometió errores, pero me parece que fue una cosa positiva, un acierto de esa administración municipal en su inicio,
fue partir de rescatar la autoestima del guayaquileño, de que el guayaquileño se sienta guayaquileño, quiera su ciudad y se empodere de su ciudad. Yo creo que 30 años después está claro que en Guayaquil el guayaquileño per se se la cree, se la juega por su ciudad, está orgulloso de ser guayaquileño con todos los problemas que tienen, con inequidad, con todo lo que ustedes quieran. Pero me parece que en el caso de Quito, yo vine a vivir a Quito en el año 95, Carlos, amigos y amigas, y en Quito había mucha autoestima en ese tiempo. O sea, Quito era incluso un ejemplo de ciudad, fue la ciudad precursora de la movilidad con estos corredores longitudinales, el tema del trolebús, etcétera. Y el quiteño se la creía. Pero yo siento que hoy el quiteño ha perdido ese sentido de pertenencia y esa autoestima. ¿Cómo hacer para recuperar esto? ¿Y qué pasó en el camino, Carlos? Bueno, un tema valiosísimo, ¿no? Además, importante la referencia que haces. Y claro, hay distintos ejemplos, no solo en el país, ¿no? Sino fuera del país, de cómo se va construyendo esa autoestima. Digamos, en términos generales, que esta construcción de autoestima y identidad de las ciudades tiene un marco objetivo y un marco subjetivo, ¿no? El marco objetivo, en el caso de Quito, estaba normalmente dado por esa condición de capitalidad que tiene, ¿no? De ser la referencia para estudiar, para hacer un trámite, cuestiones así. Por suerte, para el país, digamos, esa centralización del poder y de todo ha ido poco a poco desconcentrándose, ha ido liberándose institucionalmente hacia las otras provincias, que es lo correcto en términos administrativos. Pero luego de eso, la ciudad no ha encontrado un nuevo referente para ese marco objetivo. Es decir, lo único que tenía era esa condición de capitalidad. Y no hay elementos objetivos adicionales, digamos, después tal vez de la instalación del trolebús, estoy hablando del año 95, 96 puede ser, o 97, no recuerdo con exactitud. No hay así un proyecto de ciudad lo suficientemente fuerte que le movilice a la gente. El metro, por ejemplo, que podría ser un gran movilizador de ese orgullo en términos de objetivos, es un proyecto que está, lamentablemente, ha estado parado, no ahí sostenido en el tiempo sin poder funcionar, y por lo tanto el problema no es que funcione o no funcione, el problema es que sea parte de la ciudad, que sea un sistema que le contribuya a la vida de los ciudadanos y que vaya asimismo estableciendo ese marco objetivo para generar una mejor calidad de vida y por lo tanto llenar su orgullo. Y lo otro, que sería el marco subjetivo, que es, digamos, las experiencias, las nostalgias, los proyectos que tenemos en la ciudad, creo yo que tendemos mucho a verles en blanco y negro, ¿no? Si uno revisa, por ejemplo, lo que decíamos, las tradiciones de festividad o los colectivos, que hay una diversidad muy significativa de colectivos que hablan de Quito y que está muy bueno y que es valiosísimo que esto exista, ¿no es cierto? Siempre hablan de un Quito en blanco y negro, de un Quito en modo pasado. Y está bien rescatar y saber qué pasó con eso, pero luego cómo eso nos ayuda a proyectar la identidad de ser quiteño, ¿no es cierto?, en medio de toda la diversidad, o cómo se construye con la diversidad, más bien diría yo, de este modo de ser quiteño, esta forma de ser quiteño, y desde ahí el orgullo. Entonces, esta combinación del marco objetivo, que como vemos no tiene o no ha tenido elementos sustanciales en los últimos años, más de este marco subjetivo, en el cual tal vez estamos siempre viendo la ciudad en blanco y negro, en añoranza, en nostalgia, complica esta producción, si quieres, del orgullo quiteño. ¿Cómo movilizarlo? Pues yo creería que un gran movilizador tiene que ser el marco objetivo. El marco objetivo, es decir, elementos, factores urbanísticos, no urbanísticos, que te den ese orgullo. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es el proyecto? Tenemos cosas valiosísimas en Quito. Tenemos un sistema metropolitano de áreas verdes muy significativo, una de las ciudades que más áreas verdes tiene en el Ecuador y seguramente en Latinoamérica. ¿Cómo le estamos dando un valor a eso y cómo ese valor que encontremos en última instancia en el verde urbano de Quito hace que los quiteños nos sintamos muy orgullosos de eso y ocupemos ese espacio de una manera adecuada y nos proyectemos en el futuro, ¿no? Si ya tenemos tantos metros, 36 metros cuadrados por habitante, vamos a tener 70, vamos a tener 80 y vamos a sentirnos orgullosos porque vas a ir a Guayaquil y vas a decir, nosotros somos la ciudad en Latinoamérica o en el mundo que más verde urbano tiene. Esas proyecciones son las que van a ir construyendo, primero fortaleciendo la identidad y segundo construyendo un orgullo. Insisto, desde el marco objetivo y subjetivo. Ahora bien, Carlos Coronel, ¿existe o no existe un proyecto de ciudad? Quito tiene un proyecto de ciudad. No, y creo que es que si tú preguntas de esto a 10 personas que se muevan entre el urbanismo, la sociología, la política, la economía, vamos a ser coincidentes. No hay un proyecto de ciudad.
Pero ¿qué es un proyecto de ciudad? ¿Cómo deberíamos entender un proyecto de ciudad? Ese proyecto inexistente, ¿qué es? ¿Qué es un proyecto de ciudad, Carlos? Bueno, pongámoslo muy en sencillo. Un proyecto de ciudad debería responder a 3 preguntas. Primero, ¿cómo queremos que vivan los quiteños de aquí en el año 2030? Utilizo el 2030 porque a efectos de los objetivos de desarrollo sostenible, allí van a suceder 3 singularidades, ¿no? Que tienen que ver con la inteligencia artificial, etcétera. Pensemos en el 2030, en esa meta. Quito sabe qué quiere o cómo quiere que vivan los quiteños en el año 2030. Yo creo que no hay esa información y no hay, sobre todo, más allá del objetivo, no hay una serie de tácticas, de estrategias que nos permitan llegar a ese objetivo. La segunda es cómo se va a sostener esta ciudad, ¿no? La ciudad, como decía, está creciendo, es muy significativo. Yo soy muy recurrente en esta reflexión, este llamado de atención sobre el comportamiento de las economías rurales y de la población rural de Quito, porque al final, primero, se está cumpliendo, digamos, esta idea de conurbación con otros cantones, que ya es algo que ha venido sucediendo en los últimos 30 años, ¿cierto? Que se va conectando con los cantones, sobre todo del sur. En el norte todavía hay una extensión más significativa, pero eso implica algo para la economía de Quito, ¿no es cierto? Implica que venga mucha gente, implica que haya muchos flujos de movimientos de mercancías, de personas y por lo tanto de tránsito y de tráfico vehicular y de consumo de combustibles. Y creo, además, esta sería la tercera pregunta a la que debería responder este proyecto de ciudad. Digamos, ¿cuál es el modelo administrativo bajo el cual planteamos este proyecto de ciudad? Creo que el modelo administrativo que tiene actualmente Quito tiene un sentido, pero creo que ya es insuficiente, ¿no? Es insuficiente. Si tú miras, por ejemplo, la administración zonal Tumbaco, obedece a un comportamiento territorial que ya no es solamente Tumbaco, ¿no? De hecho, por efecto justamente de la falta de un proyecto de ciudad, hemos cargado de mucha población, pongámoslo así en términos sencillos, a todo el Valle de Tumbaco, especialmente en Cumbayá, donde era un lugar donde antes tú preferías, o donde la ciudadanía prefería tener extensiones mayores de terreno en sus casas, ¿no es cierto? Esto que se llama residencias de baja densidad, ahora tienes torres de departamentos, entonces eso va cambiando el comportamiento. Entonces la respuesta es que al no poder responder estas 3 preguntas de un proyecto de ciudad, evidentemente no lo tenemos. Necesitamos construirlo, sin duda. Y creo que ahí está el desafío no solo de las autoridades políticas, sino de la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque a la final es la sociedad la que tiene que movilizar las ideas. Y creería que allí también nos surge una reflexión o una necesidad de reflexión. Y es cómo estamos planteando la inteligencia colectiva, la ciudadanía, con el ejercicio de inteligencia colaborativa en la ciudad de Quito, para plantearnos respuestas de estos desafíos y otros desafíos, ¿no? Principalmente, como decía, el tema económico, ambiental y territorial. Un elemento que podría ser parte de la construcción de ese proyecto de ciudad, le pregunto a Carlos Coronel, es el estatuto autonómico del cual se comenzó a hablar en los últimos años. De hecho, Fernando Carrión Mena, que durante la primera parte de la administración del doctor Yunda fue parte del equipo asesor, lideró la redacción de ese estatuto autonómico. De hecho, lo entregó y luego de eso renunció, pero de allí no se ha vuelto a hablar del tema. Pero digo, ¿el estatuto autonómico podría ser un punto de partida para la construcción de ese modelo de ciudad, Carlos? Sí, sin duda es un punto de partida. ¿Por qué? Porque la lógica territorial que plantea Quito, ¿no? Que tiende a la conurbación, sobre todo al sur, que tiene una población flotante muy significativa y que concentra, por supuesto, muchas actividades económicas en el conjunto del país, ¿no? Y claro, sí es un esfuerzo, por supuesto, de Fernando Carrión, pero el mismo instituto de la ciudad, creo yo, ha tenido un pensamiento significativo a lo largo de los años. No solamente Fernando, que por supuesto es un referente para todos quienes estudiamos las ciudades, y particularmente para los quiteños y también para los hinchas de la liga. Estaba, por ejemplo, el trabajo de Julio Echeverría, ¿no? De mucha gente que ha hecho significativos aportes en términos de reflexionar sobre la ciudad. Y el modelo administrativo como está concebido hoy. A ver, nosotros tenemos un modelo administrativo que comienza en el año 93, me parece, con la expedición de la ley del Distrito Metropolitano. Esa ley establece, por ejemplo, un diseño con las administraciones zonales, la alcaldía, las administraciones zonales, pero para algunos, por ejemplo, las complicaciones administrativas comienzan a partir justamente del actual modelo administrativo que tiene la capital.
Ese modelo tiene que cambiar. No sé, se me ocurre tal vez tomar como referencia lo que pasa en México, donde hay una alcaldía mayor y alcaldías menores, o mantener la estructura actual. ¿Cómo le ve, Carlos? Bueno, creo que hay que ser más, si quieres, impetuoso, significativo en esa descentralización y desconcentración. ¿Por qué? Porque la dinámica del territorio sí lo exige, ¿no? Porque tienes, pongamos un caso concreto, la parroquia Calderón. La parroquia Calderón debe tener más población que Ibarra. La población de la parroquia de Quitumbe es igualmente súper significativa. Entonces estás concretamente hablando de administrar una ciudad pequeña. Creía que eso es la una parte de este rompecabezas, si quieres, ¿no? Que sería hacer más eficiente la administración municipal en esos sectores, tal vez ir hacia la lógica de alcaldías mayores y menores, que sucede en Colombia y en algunos otros países, implica también unas reformas casi constitucionales, ¿no? No es una cosa así muy sencilla de resolver, salvo que haya una fórmula muy específica y muy aplicable en el estatuto autonómico. Pero luego, creo que hay un correlato de esto, y es hacer que las juntas parroquiales en cada una de estas zonas rurales tenga también una capacidad administrativa y una capacidad financiera significativa, porque allí hay una brecha, digamos, importante en términos de servicios, sobre todo en las parroquias, digamos, de mayor frontera hacia el sur. Y por otra parte, porque allí se tienen que gestionar los problemas más inmediatos de la ciudadanía. Y aquí me conecto nuevamente con el tema ambiental, ¿no? Cada vez que la ciudad crece ocupando zonas rurales, le está en alguna medida quitando servicios ecosistémicos, es decir, le está quitando zonas ambientales de la ciudad y al mismo tiempo está generando la mayor necesidad de flujos, ¿no? De flujos, como decía, de mercancías, de personas, y eso implica ahí una necesidad de pensamiento y reflexión sobre el tema ambiental. Entonces, como ves, creo que hay estos dos elementos para mejorar la administración de Quito. Darles más fuerza a las parroquias rurales, a los gobiernos de las parroquias rurales, y hacer más eficiente la administración cantonal en el caso de las administraciones zonales. Podría ser interesante entrar a la lógica esta de alcaldías menores, ¿no? Pero es un poco un proceso más complejo, digamos. ¿Y que implicaría alguna reforma constitucional o legal? Por supuesto, porque concretamente tienes que primero establecer estas alcaldías menores. No hay una fórmula en este momento que te diga las alcaldías menores o las alcaldías más chiquitas se constituirán de esta forma. Y ahí hay una cuestión adicional, ¿no? Que es, al principio empezábamos hablando de algo que es fundamental para toda ciudad. El orgullo, la identidad de una ciudad. Imagínate en estas condiciones, si quieres, de déficit del orgullo y de la identidad y de la capacidad de movilización sobre la esperanza de una ciudad, a hacer un fraccionamiento, ¿no? Sería muy complejo, porque además así no se resuelven los problemas, ¿no? Dividiendo las cosas no se resuelven los problemas, porque los sistemas de ciudad funcionan así, enlazados entre ellos. Acá me piden que le pregunte si lo que está pasando en Quito es solo cuestión de desidia o es una acción intencionada para beneficiar a alguien. Yo creo que hay de ambas. Sin duda hay de ambas, ¿no? Es decir, les invito a hacer un ejercicio, ¿no? Consigan un compás que tenga más o menos 1,5 metros, un kilómetro y medio de diámetro. Pongan en el centro del compás del Estadio Olímpico Atahualpa y hagan un círculo de 2 kilómetros alrededor del Estadio Olímpico Atahualpa. Van a encontrar fácil entre 6 a 8 centros comerciales o actividades comerciales de alto impacto, ¿no? Y no tengo nada en contra de que haya centros comerciales en la ciudad. Solamente creo que eso puede ser efecto de solamente ver la realidad, cómo sucede la realidad. ¿Cuál es el problema que haya tantos centros comerciales en una misma zona? El tráfico, la carga que le generan los sistemas urbanos, estas altas concentraciones. Entonces, eso sí, sin duda, es un efecto tal vez de que alguien no está revisando, no está viendo o no está pensando en la ciudad. Y creo que ahí cae la desidia. Y por otro lado, sí, esto, digamos, obedecería también a un estudio más específico, ¿no? De usos del suelo, de permisos de construcción y demás, donde nuevamente las cargas que se le están poniendo a la ciudad, tanto en zonas urbanas como en rurales, concretamente Valle de Tumbaco y lo que en algún momento se llamó hipercentro, ¿no es cierto?, que es la zona aledaña a la Carolina, están siendo muy significativos y yo diría poco armónicos. Pensemos, nuevamente les invito a hacer un ejercicio mental, tal vez en la misma zona. En la Carolina, muévanse mentalmente hacia la 6 de diciembre y por el otro lado, muévanse hacia la 10 de agosto. Son asimetrías muy significativas, ¿no? Si te mueves hacia la 10 de agosto, tienes grandes lotes baldíos sin construcción.
y por lo tanto con un déficit de plusvalía que seguramente en 20 años alguien los va a ganar. Entonces, pero ahí, por ejemplo, con esta reflexión, entonces, no solamente hay desidia, sino también interés inmobiliario, interés sobre intereses inmobiliarios, valga la redundancia, Carlos. Sí, y tampoco es pecado tener intereses inmobiliarios en una ciudad, ¿no? De hecho, por eso existen las ciudades, ¿no? Y por eso existen los promotores inmobiliarios y por eso hay gente que tiene la capacidad de comprar terrenos muy extensos y mantenerlos durante 20, 30 años. Yo creo que ahí, en principio, no deja de ser parte de la legitimidad del sistema económico, ¿no es cierto? Tener la capacidad de hacer una inversión y esperar una rentabilidad más adelante alrededor de eso. ¿Cuál es el asunto? Que el municipio te ayude a eso. Te ayude directa o indirectamente, velada o abiertamente para eso. Y allí sí creo que entras en el escenario que tú planteas, ¿no? Desidia o interés específico. Ahí creo que cabe una reflexión. Y también, por supuesto, hay ahí un correlato desde las administraciones municipales, no puntualizo en una, sino de cómo se generan las inversiones para que esa plusvalía asimismo se genere, para que un terreno se rentabilice. Volvamos al mismo escenario de la Carolina. En la Carolina, todas las administraciones municipales prácticamente le hacen una inversión y está bien para mantener bonito el parque y para mantener funcional el parque. Sin embargo, esa simetría, ¿no es cierto?, de generar inversiones en esta zona de la ciudad versus otras zonas de la ciudad es también, digamos, te llama la atención. Pongamos nuevamente el caso de Calderón. Tú tienes allí prácticamente un cantón chiquito, una parroquia muy, muy importante en términos de población y de actividad comercial, que no tiene un parque metropolitano significativo, ¿no? Y si así te mueves por la ciudad vas a encontrar otros sectores donde los parques de barrio, digamos, los parques de alcance barrial, que son súper importantes porque es allí donde la gente sale a aprender a manejar en bici con su niño, con su niña, sale a conversar con su vecino, etcétera. Hay muchos que están en mal estado, en mal mantenimiento. Entonces creo que estos correlatos son importantes de ir encontrando para ver si es que hay desidia o si es que hay interés, que yo insisto, es legítimo, no hay una oposición a la actividad inmobiliaria, pero sí creo que la función de la autoridad pública, en este caso de las municipalidades o de la Municipalidad de Quito, tiene que ver con cómo movilizar y cómo hacer armónico ese desarrollo, ¿no? En el caso concreto de esta zona que hablo y en general en todas las zonas de la ciudad de Quito, ¿no? Pensemos ahora, por ejemplo, en que, ya que nos metimos en este tema, construir una ciudad no es solo hacer cosas nuevas, sino mantener las cosas antiguas. Y tenemos zonas extensas de la capital, incluso en zonas patrimoniales, que necesitan un mantenimiento. El barrio Larrea, por decirte un caso, La Mariscal, más al sur, si nos vamos a San Sebastián, por ejemplo, que es un barrio de características arquitectónicas muy importantes, que en principio tiene un tejido barrial muy significativo, pero que tal vez no ha tenido las inversiones suficientes como para que la economía allí, el urbanismo, tenga una actividad más dinámica, ¿no? Y por lo tanto se mantengan barrios vivos, barrios seguros, considerando además que la seguridad es uno de los desafíos más importantes de las ciudades y particularmente de Quito. Correcto, Carlos Coronel, interesantísimas reflexiones sobre el presente y futuro de la capital de los ecuatorianos. Muy amable, Carlos, un abrazo a la distancia. Muchas gracias, Fabricio. Un cordial saludo a todos. Ojalá ganen el 40. Y nada, pues que todo esté yendo bien en tu viaje y seguro podemos seguir conversando sobre estos temas. Y creo yo que, como decía, es muy importante plantearse los desafíos de conversación, al menos sobre la innovación y la reflexión de las ciudades en general y particularmente de Quito como capital del Ecuador. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Abrazos, gracias, es lo que corresponde. Gracias a Carlos Coronel, analista político, conversando aquí en A Primera Hora sobre el presente y futuro de la capital de los ecuatorianos. Loora, Quito, Distrito Metropolitano, 488 años de fundación. Se conmemora justamente este martes 6 de diciembre. No hay feriado porque ayer fue el día de descanso, hoy hay trabajo normal, pero claro, hay actividades. La Asamblea Nacional, la Municipalidad tendrá pues sus sesiones para rendir tributo a la capital de la República en estos 488 años de fundación. A repensar la ciudad. Estaba revisando, por ejemplo, un dato. Yo recuerdo que en el año 2009 viajé en cobertura a cubrir la cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno en Estoril, que es una ciudad contigua a Lisboa, en Portugal. 2009. E hice un reportaje sobre el metro de Lisboa, porque ya se hablaba del proyecto metro en la capital de los ecuatorianos en 2009. 13 años y no termina de funcionar el metro de Quito. Estoy acá en Qatar y el metro de Qatar funciona, pero no tienen idea, con una precisión matemática impresionante. Es un metro de 3 líneas. Hasta hace 5 años era un metro de una línea.
Hoy tenemos un metro de 3 líneas, la verde, la amarilla y la roja, y funciona a la perfección, y de hecho podemos dar cuenta justamente quienes hemos sido usuarios de ese sistema a lo largo de esta cobertura de la Copa del Mundo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.